actualidad. Realidades diversas. Una dosis de diálogo. Una porción grande de crítica. Unas gotas de marea verde. ¡Ups! Se derramó. Y el ingrediente especial, feminismos diversos. Y también decisiones. Sobre todo ahora que estamos en elecciones. Pongámosle también más voces, las de las mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, negras y las disidencias sexogenéricas. Pócima Crítica, especial elecciones 2021. Con la conducción de Génesis Anangonó y Gabriela Gómez. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a un programa más de Pócima Crítica. El día de hoy estoy junto a Gabriela Sinchi Gómez, yo soy Génesis Anangonó, y vamos a estar conversando con dos candidatas también a ocupar dignidades en la Asamblea Nacional. Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Gene. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Pócima Crítica. Estamos en este especial de elecciones 2021 y en el que, hemos preparado varias entrevistas con las candidatas y lo que hemos hecho, el día de hoy es invitar a Mónica Hernández y también a Pamela Troya. Vamos a conversar específicamente de qué puede hacer la Asamblea por las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Así que les invitamos a nuestro público que ya se va conectando a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario a enviarnos sus preguntas, comentarios y por supuesto para interactuar con las invitadas del día de hoy. Mi nombre es Sinchi Gómez y con eso empezamos Génesis. Empecemos presentando a las candidatas. Pueden ya encender sus micrófonos y vamos a leer sus perfiles. Bueno, una de nuestras invitadas del día de hoy es Pamela Troya. Ella es licenciada en Comunicación Organizacional por la Universidad San Francisco de Quito, feminista, activista LGBTI del Ecuador, encabezó la denuncia contra el entonces candidato presidencial Nelson Zabala por sus declaraciones homofóbicas, lo que derivó en una sanción mediante sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral. Desde agosto de 2013 fue vocera y promotora de la campaña Matrimonio Civil Igualitario Ecuador, que inició el 5 de agosto de 2013 con la presentación junto a su entonces pareja en el registro civil solicitando un turno para casarse. Finalmente, la Corte Constitucional del Ecuador dio paso al matrimonio igualitario el 12 de junio de 2019. Es parte de los activismos LGBTI que hicieron incidencia para que la unión de hecho se convierta en el quinto estado civil y sea registrado en la cédula. Además, acompañó la lucha del caso Satia para que la niña sea registrada con el apellido de sus dos madres. También ha acompañado a la lucha y movilización de organizaciones y colectivas feministas para la despenalización del aborto por violación y la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Qué bueno tener ese perfil y poder compartir en este Pócima Crítica en el que vamos a intentar justamente hacer una conversación desde los feminismos, desde qué se puede hacer en la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos de las Mujeres. Y también les comentamos que estamos con Mónica Hernández Moscoso. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Juntos Podemos, lista 33. Y es la primera vez que participa en un proceso electoral, nos cuenta en su hoja de vida. Y en su formación es magíster en Salud Pública por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Docencia de la Comunicación de la Universidad Católica del Ecuador, licenciada en Comunicación Social con especialidad en Investigación de la Universidad Central. Ha ejercido algunas dignidades como coordinadora nacional del colectivo feminista Nosotras por la Democracia desde junio del 2019. Y tiene una experiencia laboral en lo que respecta a como consultora en temas de comunicación, investigación de la comunicación, abogacía y alianzas para organismos de cooperación internacional, como el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Embajada Real de los Países Bajos, consultora en temas de género y educación en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Además, investigadora social en temas de diversidad sexogenérica para la organización Diálogo Diverso, comunicadora e investigadora
para Sonacuario, comunicación con responsabilidad social y colaboradora de la revista internacional Young Magazine. Como información personal, nos cuenta que es casada, es madre de 2 niñas de 11 años y voluntaria de la Fundación Runa de Rescate Animal. Esos son los perfiles de las invitadas del día de hoy, así que anímense a hacerles las preguntas y comentarios para hacer de esta conversación un poquito más amena y que nuestro público, por supuesto, participe. Con eso les invitamos a que ustedes se presenten a nuestro público, les extiendan su saludo. Empecemos, Pamela, contigo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Yo tengo mucho afecto a Wambra Radio y este programa Pócima Crítica me parece muy importante que genere estos espacios para que quienes estamos aspirando a un curul, sobre todo que tenemos este enfoque de derechos humanos con énfasis en mujeres, niñez y adolescencia y personas LGBTI, podamos pues comentar y contar cuáles son nuestras propuestas legislativas rumbo a la Asamblea 2021. Yo estoy muy agradecida por este espacio y espero, como dicen ustedes, que sea un espacio ameno para que podamos compartir y comentar lo que pretendemos hacer. Así es. Mónica, saluda a nuestro público. Saludos cordiales para todas, todos y todes. Es un placer para mí compartir este espacio con 3 mujeres tan chéveres. Un honor, me gusta mucho esta conversación con una representante, con una candidata de Unidad Popular. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidas entonces aquí desde la cabina de Wambra Medio Digital Comunitario. Pues les damos la más cordial bienvenida a este segundo programa de nuestro especial de elecciones. Y bueno, contarles un poco que este programa durante todo el año pasado ha estado hablando con las organizaciones sociales que nos han contado todas las problemáticas que han estado viviendo respecto a la situación de los derechos humanos de las mujeres, las diversidades sexogenéricas, el trabajo, la salud, la educación, en fin. Y por eso hoy queremos empezar este programa con uno de nuestros segmentos que lo hemos denominado las videocartas. Desde provincias nos han estado enviando varias cartas y mensajes las compañeras de las organizaciones y el día de hoy les tenemos unas cartas especiales para ustedes desde la ciudad de Quito, desde el colectivo El Punto y también desde Creando Juntas del Oro. Así que le pido a la producción, Jorge, que está detrás de las cámaras, vaya preparando nuestro video que nos han enviado desde la ciudad de Quito, este colectivo que se llama El Punto, y de esta acción que ellas hacen, que son las pornógrafas también, y que se organizan desde la diversidad sexogenérica y las disidencias de género, por supuesto. A ver qué nos cuentan, qué nos dicen en su videocarta. Así que les pedimos a nuestras candidatas que por favor pongan muchísima atención a lo que nos dicen para que puedan responder la pregunta que nos darán. Génesis, cuéntanos un poco respecto a cómo ves a nuestras candidatas, lo que podrían hacer en asamblea mientras Jorge prepara el video. Bueno, primero decir que yo estoy muy feliz que estamos con 2 candidatas que son abiertamente feministas, entonces esto también creo que es una posibilidad de entablar nuevos diálogos, nuevas propuestas, ¿no? Y en este caso escuchar también algunas de las preguntas que tienen las compañeras en estas videocartas, ¿no? Yo creo que vamos a tener bastantes temas para hablar, para seguir abordando al respecto. Sin embargo, creo que sí es necesario que pongamos atención a esta primera videocarta, ¿no? Que está enfocada específicamente en población LGBTI. Entonces, compañeras, por favor. Adelante con eso, Jorge. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Samantha, soy parte de las pornógrafas. Hoy les voy a comentar cómo la Corte Constitucional aprobó el cambio de género para una niña trans. Su familia, junto a varias instituciones educativas, han puesto en práctica varios protocolos para que exista el verdadero reconocimiento de las identidades trans. Sin embargo, muchas identidades trans siguen siendo vulneradas, no se sienten identificadas. ¿Cómo pueden realizarse verdaderas soluciones desde la Asamblea Nacional? La pregunta de Samantha era ¿qué se puede hacer justamente por la población LGBTIQ? Quisiéramos preguntarles, en el caso tuyo, Pamela, tienes un plan de gobierno que contempla 16 puntos en los que abordas varios temas, no solamente para las mujeres, sino también para las diversidades sexogenéricas, por supuesto. Y quisiera preguntarte que
ahondes un poquito más en ese plan, ¿no? Empecemos contigo. Bueno, como tú lo acabas de mencionar, justamente yo trabajé este plan legislativo, esta propuesta legislativa no sola. Tuve algunas reuniones Zoom con colectivas, organizaciones feministas, activismos de LGBTI, justamente para demostrar que se puede hacer un proceso participativo desde antes de que llegues a la asamblea, porque lamentablemente hemos tenido asambleas de puertas cerradas, asambleístas que no hacen el tema participativo y que uno termina enterándose, como se termina enterando la mayoría de colectivos, colectivas y demás, de las propuestas o de las reformas legales cuando ya están prácticamente por aprobarse, y esto es terrible. Entonces, justamente he realizado todo este proceso de manera participativa. Como tú dices, son 16 propuestas que las pueden encontrar en www.pamelatroya.com. Y sobre el tema de las personas trans, tengo dos propuestas, de hecho. Una propuesta es sobre el tema del cupo laboral trans. Creo que es fundamental, ya que lamentablemente de todas las letras de LGBTI, las personas trans han tenido pues históricamente la peor parte con respecto a la discriminación por su visibilización de su identidad de género. No pueden acceder a educación, no pueden acceder a trabajos dignos, y realmente las situaciones precarias en el tema de, sobre todo el trabajo sexual, o el tema de peluquería, que es básicamente los únicos ámbitos de trabajo donde las personas trans pueden desempeñarse en condiciones que no son adecuadas y que no cumplen estándares de derechos humanos. Entonces, emulando lo que ha sucedido con Argentina a finales del año pasado, recordaremos que Argentina justamente aprobó una ley del 1% para cupo laboral en el sector público, y que no sea la falta de capacitación o la falta de educación un pretexto para no poner a una persona trans en un cargo. Justamente esta ley contempla el que se dé una capacitación y que se le permita a la persona con apoyo interministerial, pues permitirle que termine sus estudios o que empiece sus estudios, es decir, que genere todo un proceso de capacitación para que pueda desempeñar ese cargo, porque como digo, el tema de la discriminación hace que las personas trans, sobre todo mujeres trans, no puedan acceder a educación, a capacitación, a niveles educativos universitarios de tercer nivel. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que emulemos esta experiencia de Argentina con esta formulación de ley, y es lo que propongo justamente en una de mis 16 propuestas legislativas. Otra cuestión que es importante justamente es el tema del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Hay una sentencia ya de la Corte Constitucional, que es el caso de Bruno Paolo, que se dio en el 2018, y que inclusive exhorta u obliga a la Asamblea en un lapso de un año para que genere todas las reformas adecuadas para que haya este reconocimiento, no solo del género, sino del sexo en los documentos de identidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. En ese sentido, hemos visto que la Asamblea ha hecho caso nulo a lo que ha hecho la Corte Constitucional en esta sentencia. Entonces, se plantea justamente una revisión de todas las sentencias que tiene la Corte Constitucional sobre temas de LGBTI, que el caso de Bruno Paolo no es el único. Tenemos también el caso Satia, que no está siendo bien aplicado, por ejemplo, por el registro civil, o que está siendo aplicado de manera discrecional y que ha afectado los derechos de criaturas que han nacido por mecanismos de maternidad asistida de parejas homosexuales, en este caso de mujeres lesbianas. Entonces, la idea justamente es poder desde la Asamblea pues ya generar toda esta obligatoriedad que tenía que haber hecho esta Asamblea en este periodo legislativo y que no lo hizo, para cumplir con todo lo que ordenan las sentencias de la Corte Constitucional. Esto por digamos, cerrar en este momento este capítulo y poder dar paso a Mónica también para que pueda conversarnos sobre las propuestas que tiene en ese sentido. Sí, antes de pasar a Mónica, quisiera solamente preguntarte algo respecto a lo que has dicho del cupo laboral trans. Y es que me llama la atención, digamos, que para hacer posible esto, se necesita, digamos, algo más integral. Por ejemplo, apuntar también al tema de unas reformas educativas en las que efectivamente, pues, la población trans pueda acceder a la educación. Es casi nula, por no decirla totalmente nula, la presencia, por ejemplo, de población trans en las aulas universitarias. Eso es una problemática durísima para una población tan discriminada como ha sido esta, incluso dentro del movimiento que nos decían acá por los mensajes. Entonces, un poco para que responda de esa pregunta, Pamela, y luego dar paso a Mónica. Mira, creo que hay que entender cuál es el tema de la discriminación de manera estructural.
No es que una persona trans no puede ir a la universidad. De hecho, ninguna universidad debería tener ningún tema de discriminación hacia que una persona trans pueda asistir a estudiar alguna carrera. De hecho, han habido algunas compañeras trans que han podido acceder a la universidad sin ningún tema de discriminación, o si hay discriminación, pues evidentemente denunciarla. El problema estructural, y perdonarán que se puede estar escuchando que pasa un carro ahí ofreciendo verduras y frutas, el problema estructural de la discriminación es que de manera desfavorable a las familias. Normalmente es el entorno familiar el que genera la primera discriminación y hace que las personas trans salgan en el hogar en las peores condiciones, en condiciones de pobreza, y se ven obligados y obligadas a encontrar formas alternativas, ni siquiera de trabajo digno, ¿me explico? Entonces, cuando tú tienes que vivir para comer, para solventar el día, es muy difícil que puedas acceder a pensar siquiera en estudiar, en terminar el bachillerato. Peor aún, en poder seguir la universidad. Entonces, creo fundamental que para que podamos poco a poco ir reduciendo esa brecha de desigualdad, es que es importante que tengamos educación sexual integral dentro del sistema educativo que pueda abordar las realidades sexogenéricas sin ningún tabú y sin todos estos pretextos que nos ha puesto siempre los grupos con mis hijos, no te vetas y conservadores, que cada vez que hablamos de la obligatoriedad del Estado de tener estas leyes, pues se oponen. Hemos presenciado todas estas marchas de con mis hijos, no te metas, y claro, una justamente de mis propuestas es implementar el tema de la educación sexual, poniendo incluso el nombre de la ley, como Paola Guzmán, justamente del caso de esta adolescente que fue sistemáticamente abusada y violada por el vicerrector de su colegio y que terminó en un embarazo con obligatoriedad, con obligación de aborto, que eso fue lo que sucedió, que finalmente la madre tuvo 18 años de lucha y llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace pocas semanas vimos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala al Ecuador con todas las negligencias que se dio para que se diera finalmente el suicidio de Paola Guzmán, y con esto termino, obliga al Estado ecuatoriano a que genere una implementación de educación sexual para identificar, entre muchas cosas, no es solo para prevenir embarazos, es para identificar y prevenir el tema del abuso sexual, y lo estoy yo poniendo en mi propuesta que sea integral y que tenga el enfoque de las diversidades sexogenéricas. Esto nos va a ayudar a que cada vez el sistema educativo sea más integral y que podamos trabajar con toda la comunidad educativa, que también incluye a madres y padres, ¿no? Muchísimas gracias, Pamela, por tu respuesta. Vamos a volver a este tema, vamos a retomar porque también nos quedan varias incógnitas al respecto. Pero queremos dar paso a Mónica Hernández también, que nos comente, ¿no? ¿Cuál sería su postura desde la Asamblea, respondiendo de la pregunta de la compañera? ¿Cuál sería el aporte desde la Asamblea para garantizar este acceso de derechos de la población trans? Bueno, definitivamente desde el feminismo hemos aprendido que la voz de las mujeres es una voz colectiva, y aquí es importantísimo desde la Asamblea establecer el cómo hacer las cosas, y tiene mucha relación con lo que ya ha dicho Pamela. Pues cómo hacemos las cosas nosotras, trabajando colectivamente, trabajando con las organizaciones sociales que están por décadas en nuestro país y tienen un esfuerzo de investigación, de reflexión, de propuestas. Es ahí, mi voz en la Asamblea nunca puede ser simplemente la de una representante o la de una autoridad, sino más bien es como el último eslabón de una cadena que ha sido construida por muchas personas, por muchas mujeres, y también en este caso por muchos quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ en nuestro país, que hacen un trabajo impresionante en cuanto a que el ejercicio de los derechos se vuelva algo cotidiano. Entonces, yo creo que la Asamblea debe hacer lo que debe hacer, es decir, generar leyes que aporten a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. También debe fiscalizar lo que se hace, vigilar lo que hacen las autoridades de los distintos ámbitos, como salud, educación, empleo, en fin. También debe aportar a que se genere información adecuada, porque es clave para las políticas públicas tener información. Y pues es importantísimo, yo creo, cuidar el tema de los presupuestos, porque tenemos leyes, porque tenemos declaratorias de que
se deben construir todo un sistema que proteja los derechos, pero no tienen presupuesto. Y esa es la forma de cortar cualquier posibilidad de avanzar en este sentido. Así que, resumiendo, ¿cómo hacerlo? Con las organizaciones sociales, con las organizaciones de mujeres y pues de diversidades sexogenéricas, fiscalizando, vigilando, asegurando presupuestos, creando sistemas de información adecuados. Yo creo que esa es la forma en la que nosotras podemos contribuir a mejorar la situación gravísima, gravísima por la que atraviesan las mujeres en nuestro país, las niñas y en especial las personas trans. Mónica, vamos con esto a escuchar otra carta que también nos envían desde la colectiva Creando Juntas de El Oro. Allá las compañeras de Machala que nos están enviando incluso un saludo y están conectadas aquí a la señal de Pósima Crítica. Escuchemos qué nos dicen en su videocarta. Sin antes, voy a leer el mensaje que nos están enviando y nos dice: sería importante que todas las organizaciones de mujeres y disidencias sexogenéricas sean más visibles en la provincia del Oro y que se reconozca que las calles son un lugar de protesta para todos, desde Creando Juntas, La Leña, Machala. Es un mensaje que nos están enviando y pues ya mismo vamos a escuchar qué nos dicen. Pues sí, se está repitiendo esto de la participación de las organizaciones sociales. También nos mandan un mensaje acá por la transmisión en vivo y nos dicen: es necesario llevar la perspectiva de derechos humanos a la Asamblea, donde hemos visto tanta legislación violatoria de los mismos. Entonces vamos a seguir leyéndoles, sigan escribiendo, sigan comentando y con eso nos vamos al segundo video de Creando Juntas desde el Oro. Buenos días, mi nombre es Victoria Lascano, estoy representando en este espacio a la colectiva Creando Juntas de la provincia del Oro. En la provincia del Oro existe el olvido de los sectores rurales y de quienes realizan el cuidado del manglar. Esto incluye la participación de las mujeres en la creación de políticas públicas, sabiendo que éstas se crean desde la voz de quienes palpan sus realidades como organizaciones base. Nuestra pregunta para la candidata a la Asamblea es: ¿cómo puede asegurar la participación de las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres rurales, pescadoras, colectivos LGBTIQ+, en la mesa técnica de violencia de género, cuando hasta en estas instancias sigue existiendo roles de poder? Tenemos ya esa pregunta, entonces quisiéramos que le empiece contestando Mónica. Muchas gracias, Victoria, y un saludo a la provincia de El Oro. Pues voy a contestar con una propuesta global del movimiento Juntos Podemos, Lista 33, que ve la necesidad de generar una democracia deliberante, una democracia participativa y fortalecer la presencia en los territorios de asambleas comunitarias, asambleas que sean de tipo rural, urbano, o donde participen diferentes colectivos, y justamente en esos espacios se vayan generando las propuestas que pues las autoridades del país deberían acatar. Un tema, por eso es importantísimo para nosotras trabajar, por ejemplo, con la red de mujeres rurales, porque sabemos que a los lugares alejados de los centros urbanos es donde más se necesita trabajar por el ejercicio de derechos. Ahora que hablamos de la provincia del Oro, quiero poner un caso que me llama mucho la atención, que lo vi apenas el día de ayer, y es una propaganda electoral que se está dando en las calles de Machala, utilizando a mujeres con poca ropa para promocionar una lista. Debe ser una lista local porque estaba con el número 100. Entonces, cosas así no se pueden dar. El Código de la Democracia lo prohíbe, lo penaliza. Y esto nos muestra que existen leyes, pero a la vez debe existir la voluntad política para hacerlas cumplir. Y ese es nuestro trabajo
y deberá ser nuestro trabajo desde la Asamblea Nacional. Es importantísimo velar por el cumplimiento de las leyes en todo sentido, porque parece que nos hemos acostumbrado todos los días a que se violen las leyes, a que se violenten los derechos de las mujeres o de las diversidades sexogenéricas y no pasa nada, y las autoridades no responden, incluso las más altas autoridades. Y en eso quiero poner como ejemplo a la Corte Constitucional. El movimiento de mujeres elevó a la Corte Constitucional el pedido de que se declare una obligación por parte del Ecuador la despenalización del aborto por violación. Y la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Entonces, desde la Asamblea yo creo que las mujeres, las feministas y quienes representan a las diversidades sexogenéricas, debemos unirnos para que el Ecuador cumpla sus compromisos y las autoridades también cumplan las leyes en beneficio de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Mónica, usted nos habla de la democracia y por otra parte las organizaciones como la que acabamos de escuchar nos consultan, les interesa sobre la participación de las mujeres de los sectores populares y en el marco de la democracia, la pluralidad y las diversas manifestaciones de la política son importantes, ¿no? También la toma de la calle, también la toma del espacio público, la protesta social en sí misma y sobre todo como un mecanismo de ejercer la política que tienen los sectores populares y las mujeres muchísimo más, que todo el tiempo estamos en la calle, estamos haciendo plantones, exigiendo nuestros derechos en el espacio público principalmente, porque muchas veces los espacios de poder de la democracia formal pues no nos consideran. Y desde ahí preguntarle, y un poquito yéndonos a su hoja de vida, usted es parte también, y es una parte, encabeza también lo que es la organización Nosotras por la Democracia, pero ustedes en su momento, en julio y en agosto del 2020, se mostraron a favor del accionar de lo que fue la ex ministra María Paula Romo respecto a varias de sus actuaciones, y nos llama la atención muchísimo esto que nos acaba de decir, cómo hacer que la democracia sea posible cuando tenemos esta postura también de respaldo a lo que se hizo en un ejercicio pleno también de protesta social y de democracia en octubre de 2019. Entonces, un poquito explíquenos de eso, ¿cómo sería su postura al respecto de esta participación de las organizaciones que siempre la hacemos en la toma de la calle y muchas veces con acción directa también? Bien, desde el colectivo Nosotras por la Democracia en julio del año pasado nos pronunciamos porque no creíamos que era adecuado un juicio contra la ministra María Paula Romo por el tema y con los argumentos que exponía la Asamblea Nacional. Ese, digamos que es un hecho puntual. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con que desde el Ministerio de Gobierno se criminalice la protesta social, se violente a las mujeres con la policía y no se permita la expresión de nuestro pensamiento. En ningún caso yo estaría de acuerdo con eso. Las autoridades, como en este caso una ministra de gobierno, pueden tener aciertos, pero también muchos errores. Y ahí están los colectivos sociales para expresarlos. Así que desde cualquier ámbito y a cualquier autoridad, pues, no me parece adecuado que criminalice la protesta, sino más bien, en este caso, que defienda justamente los derechos de todas las personas, y el derecho a expresarse libremente es clave. Como decía, la participación es muy difícil, especialmente en las áreas rurales. Creo yo que poco a poco el tejido social, que fue muy golpeado en la década que todos conocemos,
ese tejido social se está rearmando nuevamente, se ha ido reconstituyendo. Por eso yo les hablaba de la importancia de tener un trabajo conjunto con las redes de mujeres rurales. Hace muchísimos años, yo creo que hace 10 o 15 años, yo estuve trabajando, sembrando manglar con las mujeres concheras en Esmeraldas. Así que su trabajo, su vida, es parte de lo que yo voy a defender desde la Asamblea. Eso es cuanto les puedo decir, ese es mi compromiso, trabajar con las organizaciones sociales, con todo tipo de colectivos. Por supuesto, y qué importante, sobre todo cuando son estos sectores los que tienen esas demandas latentes, ¿no? Como decía, a veces esta política de la toma de calle, de la acción directa, de la protesta social, son estos mecanismos que nos queda a las mujeres de los sectores populares para ejercer la política, porque justo quienes llegan a veces a las altas esferas, pues terminan siendo de nuestro género, pero no representándonos adecuadamente. Entonces siempre es importante como aterrizar en ese enfoque, en el enfoque que realmente lo van a tener y pues comprometerles también a eso. Génesis. Claro, como lo decías, ¿no? El hecho de que una mujer asuma el poder no implica, y que se nombre feminista no implica necesariamente que haya esta forma de generar políticas interseccionales, lo que beneficien a todos los sectores, a todas, todos, todes. Y precisamente sobre eso estamos recibiendo preguntas. Y nos dice Runa Prado, que claro, dicen que las asambleístas deben trabajar con las organizaciones sociales, pero con el tema del paro, con las demandas de las mujeres trabajadoras, productoras, de las estudiantes, de las cuidadoras, ¿cómo se van a tangibilizar estas demandas? Lejos de estas posturas que defienden a mujeres políticas como María Paula Romo, justo a propósito de la pregunta a Mónica. Sí, justo para completar eso que nos dice, lejos de todo esto, Runa mismo lo escribe también en el Twitter y les acaba de etiquetar a ustedes, nos dice, pero lejos de todo esto, ¿qué proponen hacer en la Asamblea del Ecuador para reconocer, por ejemplo, la identidad de la niñez trans y de trans no binarias? Empecemos contigo, Pamela, sobre esta última pregunta. ¿Qué proponen hacer en la Asamblea para reconocer la identidad de niñez trans y de trans no binarias? Sí, solo quiero hacer una consulta. Ahora va a ser pregunta por candidata, porque la anterior pregunta solo le hicieron a Mónica y la primera pregunta fue para las dos. Perdón, tienes toda la razón, es que también nos están llegando preguntas, si cambió la metodología. Nos están llevando varias preguntas también acá. Sí, empecemos por eso, tienes toda la razón, Pamela. Responde, por favor, a la pregunta que te han hecho en la videocarta desde Creando Juntas de Machala. Sí, bueno, voy a tratar de englobar las dos preguntas, en tal caso en honor al tiempo, y quizá podríamos pedirles a ustedes también que nos ayuden a organizarnos en el tiempo, porque cuando hablamos podemos excedernos y quizá esto no cumpla el formato. Bueno, miren, creo que debemos llegar a lo que significa ser asambleísta. Uno puede ofrecer un montón de cosas y creo que he visto a candidatas y candidatos ofrecer cuestiones que van más allá de las potestades de un legislador o de una legisladora. Es decir, la Asamblea está para legislar y para fiscalizar, está para proponer leyes, generar leyes, hacer reformas y fiscalizar efectivamente que estas leyes tengan un buen camino y se cumplan en el distinto aparataje del Estado. Entonces, con respecto a la pregunta anterior, más allá de ir a una especificidad sobre el tema de una participación puntual, que evidentemente es importante, tenemos que generar estos espacios, como yo mencioné desde un inicio. No se puede generar una asamblea de puertas cerradas, tiene que ser una asamblea de puertas abiertas para trabajar con la mayor cantidad de organizaciones y poder llevar la voz de la gente, la voz de las mujeres, de la niñez y adolescencia, de las personas LGBTI y de todas las poblaciones que hemos sido tradicionalmente discriminadas a la Asamblea para conformar las leyes. Son distintas cosas las que realmente nos apremian: el tema de la violencia de género, el tema de la violencia sexual, el tema de la falta de educación sexual, el tema de que no podemos ni siquiera tener la despenalización del aborto por violación, porque deberíamos estar ya aspirando en este momento llegar a ser Argentina. Y tomen en cuenta que Argentina logró la despenalización del aborto por violación en 1922. Es decir, solo con respecto a ese tema estamos 100 años atrasados y estamos recién pensando en este tema en el Ecuador, lo cual nos hace ver justamente 100 años atrasados. Entonces, creo que es importante, vuelvo y repito,
que todo este proceso participativo se dé. Por ejemplo, lo que decía la compañera en la anterior pregunta era algo específico sobre su provincia. Para eso existe la ley de participación y para eso justamente los gobiernos locales tienen que generar estos procesos de participación, se ven obligados a hacerlo con los distintos sectores con respecto a un montón de trabajo y de políticas públicas que tienen que generar. Si eso no se cumple, pues hay que generar la fiscalización, tenemos que hacerlo desde la Asamblea. Ahora, con respecto a lo que mencionas, y si no estoy mal, es la cuestión de la identidad trans en la niñez, el activismo LGBTI, inclusive hay fundaciones que ya han estado acompañando a niñez trans para que el registro civil pueda reconocerlo y demás. Insisto, es parte de mi propuesta también el tema de las personas trans, y es importante, a ver, hay una cuestión que yo sí quiero aclarar, y esto es parte de mis propuestas y lo pueden revisar en www.pamelatroya.com. Mi propuesta es eliminar el tema de la identificación genérica o sexual en la cédula, porque lamentablemente esto generó un proceso de doble cedulación discriminatorio. En la cédula recordarán que inicialmente las poblaciones trans y los activismos trans estaban peleando por el género universal en la cédula para que todas las personas pudiésemos cambiar la S a G de género. Y después que iba a ser solo opcional, y finalmente el veto presidencial en esa época de Correa lo que hizo es algo terrible y atentatorio a los derechos de las personas trans, que solo estas personas trans pueden cambiar la S de sexo a G, encima más llevando 2 testigos que puedan ratificar que la persona trans viene siendo trans durante 2 años. O sea, la autodeterminación no necesita de testigos para que se genere. Entonces, desde ahí ya es discriminatorio. Y la idea de tener una universalización del género en la cédula es para que no haya este tema de la discriminación de las personas trans para que sean identificables en la cédula. Ahora, si todos tenemos la S y solo las personas tienen la G, es evidente que hay un proceso de discriminación y de visibilización negativa con respecto a sus derechos. Entonces, mi propuesta, y que fue trabajada con algunos colectivos LGBTI, que quizá no sea del agrado de todos, porque y todas y todes, porque hay que entender que no siempre podemos llegar a grandes acuerdos, es que eliminemos eso, porque lo que tenemos entre las piernas realmente no debe ser identificado, y el género también se ha generado en un proceso, como te digo, de discriminación. Entonces, hay algunos otros países que este dato ya no lo consideran relevante y que lo han eliminado de su cédula, y por esa razón justamente es que se plantea que no exista ni S ni G en la cédula. Otra cuestión distinta es cuando ya generas el tema del sexo, que esto ya tiene que modificar la partida de nacimiento, y que por eso mencioné el caso de la sentencia de Bruno Paolo, donde ya lo permite y que lamentablemente la Asamblea no ha movido un dedo con respecto a eso, y hay que fiscalizar y hay que generar todo el aparataje y las reformas legales para que se cumpla con esa sentencia. Entonces, cualquier cosa adicional que hagamos con respecto a mujeres o niñas de adolescencia y personas LGBTI, porque yo vengo con un plan de 16 puntos. Eso no significa que los 16 son perfectos o que no hay más. De hecho, justamente promocionando en redes sociales todo mi plan legislativo han salido muchas otras propuestas, como por ejemplo la eutanasia, que me parece fundamental que las personas con enfermedades terminales puedan decidir cómo morir. Y por otro lado, el tema de la salud mental, que también la hemos visto encrudecerse en el tema de la pandemia. Los suicidios han aumentado, a cada rato vemos que una persona intentó o se lanzó finalmente de un puente. Entonces, es terrible todo lo que está pasando. Hay un montón de leyes que están por fuera de mis propuestas, pero insisto, este es un plan base. Con esas 16 propuestas ya no solo tenemos trabajo para 4 años, sino posiblemente para 8, pero tenemos que escuchar a todos los sectores y ver qué otras propuestas tienen para perfeccionar, para aumentar, para lograr que todas estas propuestas que tengo, e insisto, están en www.pamelatroya.com, puedan llegar a ser lo más completas posibles, y sobre todo, que no quede solo en palabras, que logremos materializarlas en la Asamblea para que se cumplan y se conviertan en reformas y leyes. Digamos, de cómo se arman las mayorías en la Asamblea Nacional, vemos que en algunos casos, digamos, las reformas de ley, la progresión de derechos se frena en base a ciertos criterios conservadores que todavía se mantienen en nuestra Asamblea Nacional, como lo que pasó con el aborto por violación, que era la ampliación de las causales del aborto no punible y que finalmente pues no pasó. Entonces esperemos a ver cómo se arma esa asamblea, y pues lo que dices, Pamela,
también ese compromiso de ustedes de ir como posicionando estos temas de entrada, ya es una transformación, como lo que pasa en Argentina, ir elevando el nivel de las discusiones y de colocando los enfoques diversos de género, de clase en la Asamblea Nacional. Con eso quiero ir un poco más a lo que tiene que ver con sus planes de trabajo. Mónica, en el plan de trabajo que usted nos envió, usted habla un poco de que van a hablar de la salud de una manera más integral. Entonces, y también que la salud llegue a los hogares de los y las ecuatorianas. Entonces, yo quería preguntarle a qué se refieren y cómo harían para integralizar la salud, porque de alguna manera esto ya está establecido también, tenemos una garantía constitucional, hay un marco de derechos humanos que garantiza la salud integral, ¿no? Más allá de la salud física, entender a la salud como algo mucho más profundo, y preguntarle específicamente cuál sería el mecanismo para que llegue a los hogares. Eso nos queda como un pendiente. Mónica. Sí, gracias por la pregunta. El movimiento Juntos Podemos tiene desde hace alrededor de 11 meses una propuesta ya ejecutándose, que es el hospital virtual Juntos Podemos, donde cualquier persona, basta con que tenga Facebook, puede ingresar y hacer una consulta médica a través de su Facebook, simplemente buscando Juntos Hospital Virtual. Y este es un hospital, una propuesta de médicos voluntarios que se generó a partir de la pandemia y pues el movimiento buscó la forma de aportar en esta difícil situación. Se han atendido miles de consultas médicas, se ha podido derivar en situaciones ya difíciles de salud y ha sido una propuesta que nos ha generado grandes satisfacciones y consideramos que esa es una de las formas de que la atención de salud esté en la casa, ¿ya?, de cada uno de los habitantes del Ecuador. Así que es algo que ya se está ejecutando, por eso invito a quienes nos escuchan a entrar a Juntos Hospital Virtual en tiempo real. Pero ya de forma amplia, recuerden ustedes que el Código de la Salud fue vetado de forma total por el Ejecutivo, así que tenemos el deber de generar un nuevo Código de la Salud que contemple la salud de forma integral, que contemple el derecho a la salud y también que permita que sean prioridad los derechos de las mujeres. Necesitamos declarar casi en emergencia la salud materna. En este tiempo de pandemia se han dado 172 muertes maternas, que hay que tener en cuenta que son muertes prevenibles. Así que especialmente en el Código Orgánico de Salud, la salud sexual y reproductiva debe ser prioridad. Además, yo pienso que la salud debe ser establecida de forma integral y tenemos que empezar no solo por la atención primaria de salud. Hay un paso anterior que es la promoción de la salud, que es establecer mecanismos para que la gente, para que las personas sepan cómo cuidar de su salud, para que se empoderen en el tema de su salud y no dependan únicamente de un sistema de salud curativo. Así que el tema de la promoción de la salud es para mí fundamental, que exista atención primaria, que pueda llegar a todos los rincones y a todos los territorios en nuestro país, que exista una atención curativa de calidad y también algo que no se nombra muchas veces, que exista la rehabilitación de la salud. Porque es importantísimo que una persona que en un momento estuvo enferma, pues pueda recuperar todas sus capacidades. Y también creo que es fundamental que el país haga además una ley que pueda organizar, ¿ya?, el Sistema Nacional de Salud. Esos son temas que hay que discutir y hay que generar una ley en la que existan grandes acuerdos, porque en nuestro país el tema de salud y de educación son prioridad.
no podemos pensar, y lo hemos mencionado aquí, en que haya cambios si no hay una visión también de la educación mucho más amplia, que nos lleve a cambios desde las estructuras. Mónica, algunas de las cosas que usted ha dicho no son tanto un rol de la asamblea. Por ejemplo, lo del tema del hospital virtual sería un poco más como una decisión técnica del Ministerio de Salud, de cómo manejar el tema de la salud, y algo que se ha estado haciendo ya, que es como el tema de la telemedicina. Pero preguntarle más bien qué se espera entonces respecto a su gestión como legisladora en el tema de la salud. ¿Proponer algún proyecto de ley? ¿Volver a proponer el Código Orgánico de Salud que no fue vetado? El tema del hospital virtual era justamente porque me preguntaste cómo hacer que el hospital, cómo hacer que la atención de salud llegue a la casa. Les contaba de esta experiencia. Claro, pero todo esto que he mencionado, claro, desde el ámbito de la asamblea, como ya hemos dicho, legislando de forma adecuada, fiscalizando, verificando que los presupuestos que se destinan sean utilizados de forma adecuada, sin corrupción. Esa es la labor de la asamblea. Y si queremos cambiar la salud en nuestro país, la asamblea tiene justamente que generar las normas para poder hacerlo. Claro, Mónica, pero aquí justamente algo que usted dice, ¿no? Garantizar que la salud llegue a todos los hogares. Sin embargo, la telemedicina, estamos conscientes que hay un montón de poblaciones rurales, especialmente en las que no hay acceso. Y eso sí es una de las obligaciones, una de las competencias de la asamblea. Entonces, ¿cómo se sustentaría esta brecha? Porque obviamente lo de la telemedicina nos funciona a quienes tenemos el privilegio de clase de acceder a eso, no a tener una computadora, acceso a internet. Pero ¿qué pasa con las poblaciones rurales? En ese caso... En ese caso hay que fortalecer el sistema de salud, precisamente la atención primaria. Tantos centros y subcentros que en el país permanecen cerrados, que esperan por meses y hasta años que vaya un médico. Justamente todo eso se debe vigilar. No se olviden la labor de fiscalización de la asamblea. Debemos fiscalizar al Ministerio de Salud a cómo está llevando la salud, cómo se están generando los presupuestos, cómo se están asignando los recursos. Así que el trabajo es muy amplio en el tema de fiscalización y considero que es fundamental ahí el trabajo y la vigilancia ciudadana. Vamos, Pamela, no sé si sigues conectada. Claro nos que sí. asustamos un poco. Pame, acá Génesis también quería hacerte una consulta. ¿Vas tú? Sí, vamos con Seguro. Génesis. A ver, tú decías, ¿no?, que se han marcado posturas abiertamente antiderecho en esta campaña y bueno, también en otras, ¿no? Entonces a mí, una de las cosas que me llama la atención de tu candidatura es que en este momento es desde un partido con tendencia de izquierda, plural y popular. Sin embargo, me acordaba que en el 2017 tú fuiste parte de una campaña de apoyo electoral al entonces candidato Lasso, que actualmente nuevamente está de candidato. Entonces, en una entrevista con Diario La Hora, el 27 de marzo del 2017, tú decías, y cito textualmente: yo prefiero un tipo que sé que es curuchupa, conservador y Opus Dei, pero que me está diciendo en la cara, yo no voy a interferir con ustedes, sigan luchando y conquistando sus derechos. Y claro, decías que Lasso era secundario, pero que representaba, nuevamente, entre comillas, esperanza. ¿A qué se debe este cambio de postura y por qué no apoyar nuevamente el proyecto político de Lasso en este caso? Bueno, primero, Génesis, aplaudo justamente que hayas cogido esta pregunta tan inquisitiva y creo necesaria, porque también he sido increpada sobre esta situación en redes sociales y también he generado las respuestas, pero ahora tengo la plataforma de su espacio para poder responder de una manera un poco más amplia. Hay que recordar el momento político que nos encontrábamos en ese momento. Eran las anteriores elecciones. La idea era salir del correísmo y lamentablemente la única fuerza política electoral que se veía en contra del correísmo y que tenía posibilidades de llegar era la de Lasso, como efectivamente inclusive se generó esta posibilidad, inclusive hablaban de un fraude, claro, era mínimo el porcentaje con el que ganó Lenín Moreno, inclusive había la posibilidad de ni siquiera llegar a una segunda vuelta. Se acordarán que había todo un conflicto y que finalmente el CNE dijo que sí iba a haber una segunda vuelta y claro,
frente a tener una década y un sistema absolutamente dictatorial y persecutor de los derechos humanos, y tener la opción de Lasso, en ese momento me decidí por Lasso, pero hay que entender también una cuestión coyuntural que yo tuve en particular en esa elección, y es que yo me reuní con Guillermo Lasso. Y yo le planteé temas complicados como el matrimonio igualitario, y él dijo que él tenía sus preceptos personales, pero que él no iba a obstaculizar si es que esto se lograba por alguna otra función del Estado, como por ejemplo yo le planteé que podía generarse a través de la Corte Constitucional, porque ese era el camino, como efectivamente se dio en el 2019, y le planteé la pregunta puntual de qué pasa si la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario, cuál será su posición, y dijo la de respetar. Entonces yo decía, bueno, él tendrá sus preceptos religiosos totalmente opuestos a los míos, pero interesante que él se presente como una persona de respeto hacia las distintas funciones del Estado. Sin embargo, vimos, y en ese momento, claro, yo hice público mi apoyo y por qué lo hacía, justamente para salir de un sistema dictatorial y de vulneración de derechos que era el correísmo. Pero una vez que pasó este proceso y hemos visto a lo largo de los años, ¿qué hemos visto? Hemos visto asambleístas de Creo que han obstaculizado de manera deliberada todo el proceso de cualquier avance de derechos. La posición de Lasso de ser supuestamente un estadista, y ahí yo dejo que todo el sistema vea qué hace, y yo no obstaculizo a ser alguien que deliberadamente, por ejemplo, sacó la carta en contra del Código Orgánico de Salud, pidiendo que se vetara cuestiones fundamentales como que mujeres que están en procesos de emergencia obstétrica no puedan acudir y ser atendidas, porque los confundía con el tema de un aborto deliberado, o que no existan las clínicas de deshomosexualización, que también lo planteaba el Código Orgánico de Salud, y que él lo pone ahí de una manera vetada de que estas leyes no deberían estar. Entonces hemos visto además en otros espacios donde él se ha mostrado abiertamente en contra del matrimonio igualitario, y que si él llega va a tratar de ver el mecanismo para que esto no se dé. Entonces lo que él habló conmigo no fue lo que sostuvo con los hechos durante el tiempo posterior. Y yo hice públicamente mi posición de retractarme con respecto al apoyo de Lasso, porque no es posible que alguien te diga una cuestión y no sostenga la palabra, porque eso ya habla mucho de él como persona y como político. Entonces, yo he dicho en los diferentes espacios de mis redes sociales que yo me retracto de haber generado ese apoyo, que errar es humano, que yo en ese momento creí que era la mejor opción por las razones que yo les estoy comentando a ustedes, pero evidentemente por todo lo que demostraron las y los legisladores de Creo, y por todo lo que ha demostrado como posición Guillermo Lasso a favor justamente de toda la obstaculización de avance de derechos y su conservadurismo, es evidente que ese apoyo jamás podría darse de mi parte cuando yo he sido activista feminista ya casi 9 años. Entonces yo he sido siempre coherente y siempre he dado las razones y argumentos de por qué he actuado de tal o cual manera, y cuando las cuestiones han cambiado, como en este caso, explicar también públicamente por qué decidí en un momento generar ese apoyo y por qué ahora, de manera radical, no podría jamás apoyar de nuevo a alguien como Guillermo Lasso. Yo quisiera comentar algo al respecto. Coméntalo, Mónica. Yo pienso que quienes somos activistas, feministas, no podemos estar, al menos en el Ecuador, en partidos de derecha, porque no defienden, más bien atacan los derechos y libertades de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Pero en el momento, en la coyuntura a la que se refieren, era para mí como elegir al enemigo. Puedes elegir a una ideología distinta o a una banda delincuencial. Así que comprendo totalmente la posición de Pamela y la posición de mucha gente que desde las organizaciones sociales expresó su apoyo a Lasso. Insisto, era como elegir al enemigo adecuado. Sí, lo que nos lleva en este momento a hacerles esta pregunta, y es que a veces este discurso anticorreísta nos juega por ahí de una manera complicada, nos lleva a veces a vaciar también de contenidos lo que significa cada proyecto político en el que creemos y en el que confiamos. Entonces, además, en la asamblea ustedes se van a tocar con varios contextos complicados como los que acaban de mencionar, donde la política real les va a colocar o les va a poner a ustedes en una disyuntiva política, ¿no? A ponerse a qué lado nos vamos, de la parte pragmática o la de los derechos. Entonces, la política pragmática
aunque vaya contra todos sus principios, o seguir firme por los derechos? ¿Cómo van a actuar en la Asamblea frente a esto? Por los derechos. Sí, no sé si empieza Mónica o empiezo yo. Moni, y empieza tú y luego voy yo. Definitivamente yo creo que nosotras siempre actuaremos desde la perspectiva de los derechos. Aunque sean situaciones difíciles, creo que nunca pensaremos que lo pragmático es lo políticamente correcto. No, estamos claras en que siempre estaremos en el lado políticamente incorrecto. Estamos claras de que siempre tendremos a gente con dogmas, con ideas fijas, con unas formas de pensar en contra de las libertades personales. Y nunca la hemos tenido fácil. Sabemos que si llegamos a la Asamblea tampoco la tendremos fácil, pero eso nunca nos ha detenido. Somos personas, soy una persona que ha estado permanentemente luchando y no se cansará ni un solo día. Podemos tener errores, puedo tener errores y los reconoceré, y además tenemos a nuestros colectivos que nos lo señalan, pero siempre actuaremos desde la perspectiva de los derechos de las personas que más lo necesitan. Pame. Yo no veo a la Asamblea como un fin, yo veo la Asamblea como un medio. Si no llego, porque realmente el escenario político está muy complejo, hay una dispersión del voto impresionante, una cantidad de listas que han participado, entonces las probabilidades de llegar no son muy altas realmente, yo estoy consciente de esa situación, pero no hay pelea que no sea peleando. Y en ese sentido, pues, no soy alguien que recién asoma al escenario del espacio público. Como mencioné, soy una activista de 9 años. De esos 9 años, 6 años luché por el matrimonio igualitario poniendo mi vida, y literalmente mi vida, al servicio del activismo. Mi divorcio, como fue un tema además públicamente cuestionado, duramente cuestionado, evidenció algo que es fundamental, que el divorcio también es la otra moneda del mismo derecho. Entonces, así como puedes casarte, puedes divorciarte, y claro, hubo gente que dijo que yo hice dinero, que quién me habrá pagado. Yo siempre he dicho, por Dios, vean las deudas que tengo y vean la situación en la que inclusive después de haber logrado el matrimonio igualitario yo estuve vetada 1 año y medio sin trabajo, y no había quien me contrate por ser Pamela Troya. Entonces tú también como activista tienes un precio que pagar, sobre todo en sociedades machistas y homofóbicas como lo es el Ecuador, donde si ya estás en la mira y eres no solo una lesbiana, eres la lesbiana por haber hecho todo el proceso que llevaste a cabo, obvio, no sola, pero que yo ejercí una vocería importante y soy la que empezó la lucha acá con mi expareja. Entonces, todo esto puede evidenciar el hecho de que yo he luchado desde las calles, desde los espacios de toma. Justamente mencionaban ustedes lo importante que es la toma de las calles, el poder hackear el sistema de alguna manera y poder justamente evidenciar todas estas indefensiones y cómo hemos sido tradicionalmente discriminados y discriminadas. Entonces, yo tengo ya una trayectoria que no es de improvisación, es una trayectoria, como insisto, puesta con mi vida, y que logró finalmente el matrimonio igualitario. Como yo he dicho en algunos espacios, yo lo soñé. Fui la primera persona en el Ecuador que soñó la posibilidad del matrimonio igualitario, y puedo ser testigo de que finalmente el sueño de una persona puede movilizar el cambio de todo un país, pero no lo puedes hacer sola, solo o sole. Necesitas que la gente apoye. Y en el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, logramos adhesiones de muchos sectores hasta lograr finalmente que la Corte Constitucional generara estas sentencias. Entonces, lo mismo que he hecho desde las calles y que ya ha sido algo comprobado, es lo que voy a hacer desde la Asamblea. Yo no voy a transar mis principios, no voy a transar la lucha por los derechos humanos, y será la ciudadanía la que me juzgue, serán justamente las colectivas, las organizaciones, los activismos que me juzguen si yo por algún acaso llego a traicionar mis principios, porque eso no va a pasar. Si yo llego a la Asamblea, llevaré esta agenda legislativa de 16 puntos y todas las que vayamos a construir de manera participativa para defender los derechos de las mujeres, niñas y adolescencia y personas LGBTI. Eso esperamos, Pamela y Mónica. Ya vamos cerrando este espacio de Pócima Crítica. Siempre nos queda corto el tiempo, vamos a pensar en alargarlo porque siempre nos quedamos
pendientes de conversar más, pero entendemos que también tienen su agenda. Queremos agradecerles por haber sido parte de este espacio. Nos quedamos todavía a seguir conversando. Les invitamos a que vayan a las redes de Wambra Medio Digital Comunitario y lean lo que el público les ha estado escribiendo, les han estado siguiendo y por supuesto comentando desde Cotopaxi, desde el Oro, desde acá de Quito, desde la Tacunga también. Entonces vayan allá a leer lo que dice su público, que quiénes serán los y las mandantes de este país para estas nuevas autoridades que se espera elegir en este 2021. Sí, yo quiero aprovechar este espacio, querida mía, para recordar que soy candidata de Pichincha del Distrito Norte. En la papeleta amarilla vota todo 2, ahí estoy yo. Y la idea justamente es que podamos llegar las voces que hemos construido procesos participativos y de lucha de derechos a la Asamblea para dignificarla, para desentarla, porque es increíble que la Asamblea termine con un 2% de credibilidad por el pésimo trabajo que ha hecho y nada en cuestiones de derechos humanos. El Código Orgánico de Salud tomó 8 años, este gobierno lo vetó. Tenemos que llegar a la Asamblea para trabajar por leyes favorables, para prevenir, erradicar el tema de la violencia de género, la violencia sexual, implementar, como ya había mencionado, la educación sexual, leyes favorables e inclusivas para las personas LGBTI y sobre todo el tema de la despenalización del aborto por violación. Por favor, ingresen www.pamelatroya.com y quiero agradecer profundamente este espacio y la posibilidad que ustedes dos han brindado y a través de Wambra Radio para poder de alguna manera dar un poquito de las propuestas que tenemos pensadas de llegar a la Asamblea. Y si no llegamos, vamos a seguir luchando desde las calles como lo hemos venido haciendo. Gracias, Pamela. Te escuchamos, Mónica, también en tu tiempo de despedida a nuestro público de Pósima Crítica de Wambra. Bien, la Asamblea será un espacio nuevo desde el que trabajar, pero siempre con los colectivos y con las personas que también quieran unirse para luchar por sus derechos. Les invito a que se esfuercen por un voto responsable. Y yo soy candidata a la Asamblea, pues soy candidata nacional por Juntos Podemos, la lista 33, que está liderada por nuestro candidato a presidente, Paul Carrasco. Nuestro movimiento lo que les pide, más que un voto, es que se informen y voten de manera informada, que participen. Lo fundamental es su participación. Conozcan las propuestas de Juntos Podemos. Nosotros soñamos en un Ecuador donde los territorios puedan ser libres y autónomos, así como todas las personas. Les agradezco muchísimo. Este es un lindo espacio, el espacio de Wambra, un espacio comunitario. Les felicito por su trabajo diario y pues quedo a las órdenes en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias, compañeras, también por aceptar esta invitación y esperamos que en caso de llegar a la Asamblea actúen desde esta perspectiva de derechos, ¿no? Y que ya no nos dejemos guiar también un poco por estas posturas antipolíticas que en ese momento les obligaron a actuar de forma pragmática, ¿no? Este también es un espacio siempre abierto para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las comunidades, desde un enfoque interseccional, que es lo que nosotros defendemos y por el cual también apostamos. Entonces, nada, agradecerles muchísimo y ya veremos, ¿no?, qué pasa el 7 de febrero. Con eso nos despedimos a todo nuestro público. Gracias por haber sido parte de una emisión más de Pósima Crítica a través de Wambra Medio Digital Comunitario. Sigan escribiendo, sigan comentando. Mi nombre es Inchi Gómez y Génesis Anangono. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Actualidad, realidades diversas. Una dosis de diálogo.